Momento del análisis en televisión universitaria. Para hablar de esta jornada nos acompaña en contacto vía Zoom Manuel Morales, quien es miembro del CONADE y también quien ha estado haciendo un seguimiento muy estricto al proceso electoral. Don Manuel, buenas noches y bienvenido. Gracias en primera instancia por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ha sido una jornada regular dentro de lo que se pueda esperar. Sin embargo, estamos pues todavía sin información sobre los resultados de la votación. Hay que recordar que para este proceso electoral, el reglamento de las elecciones judiciales hablaban de que iba a funcionar el TREP, es decir, una transmisión rápida de la votación, de tal manera que a partir de las 8 de la noche ya podríamos tener un reporte inicial de los resultados. Y también en el calendario ajustado que han hecho, el Tribunal Supremo Electoral indicaba que a partir de las 8 de la noche se deberían dar a conocer los cómputos en boca de urna. Es otra metodología que hacen algunos medios de comunicación o algunas empresas especializadas, y los datos preliminares. Vamos a pasar las 8 de la noche, no va a haber ni lo uno ni lo otro, ni boca de urna, ni datos preliminares. El tribunal va a dar una conferencia de prensa que está bien, va a admitir que todo ha estado bajo la tranquilidad, y nos vamos a ir a un largo periodo, no sabemos hasta qué día, para conocer los resultados. Y eso es lo que nos preocupa, porque estas son elecciones con alta incertidumbre, con un efecto político que pone en riesgo la misma democracia, y por eso mismo nosotros hemos pedido transparencia, información, y el Tribunal Supremo Electoral ha decidido caminar por otra vía. Y bueno, ahora vamos a ver que a partir de ahora no va a haber información real de la magnitud del proceso electoral, sino vamos a ver cosas parciales, anécdotas. Ese es el problema que enfrentamos. Don Manuel, dos antecedentes que deberían preocuparnos rumbo a las elecciones generales de 2025. La primera, no hay los datos del TREP, como usted hacía mención. Y la segunda, el tema de que al parecer vamos a votar con el mismo padrón electoral, padrón que viene siendo cuestionado de hace varias elecciones atrás. Así es, el padrón ha sido... Durante 5 oportunidades el Tribunal Supremo Electoral ha negado o ha bloqueado la posibilidad de una auditoría, ya sea externa o ya sea que el mismo tribunal la organice o la contrate. Entonces hemos ido con un padrón sucio. No hay el TREP, que es la transmisión rápida de datos. El día de hoy tampoco ha habido delegados de mesa. Es decir, en las ciudades no hay mucho problema, ¿no? Porque la gente acude con cierto civismo a votar, pero hay otras poblaciones de las que todavía no tenemos reportes, donde probablemente se ha inducido al voto, se ha manipulado el voto o ha habido conflictos, y no ha habido tampoco en esta oportunidad delegados de mesa, como dice el artículo 170 de la ley 026 del régimen electoral. Otro tema negativo del Tribunal Supremo Electoral, que impide que se hagan apelaciones, y los tribunales departamentales electorales van a empezar a aprobar todas las actas sin observaciones. Esto anótenlo, así va a ser, de tal manera que si ha habido irregularidades, todas ellas van a ser sobrepasadas para guardar las apariencias, para demostrar que el Tribunal Supremo ha hecho un buen trabajo, cuando en realidad puede que haya habido algunas dificultades, de las cuales no vamos a tener un proceso administrativo electoral para identificar los problemas, hacer el seguimiento y ver cómo se le da soluciones. Don Manuel, si me permite, esta es la tercera vez que vamos a votar los bolivianos y bolivianas para elegir autoridades judiciales. En las dos primeras elecciones, el porcentaje de votos nulos y blancos fue muy alto. ¿Será esta la excepción o nos mantendremos en esa línea? Bueno, nosotros hemos estado viendo algunos datos preliminares que han estado en las redes sociales, sobre todo colocando, y aparentemente habría habido dos tipos de votación en estas elecciones. Uno, la votación silenciosa del MAS, tanto del ala levista como del ala arcista, que no la sabemos, no la conocemos. Ellos tienen una estructura sindical, partidaria, funcionarios públicos,
que han ido a votar con candidatos. No sabemos todavía de ese tipo de votaciones. Por el otro lado, ha habido en redes una campaña para inducir desde la oposición a que se vote por determinados candidatos. Creo que esto ha influido un poco y por el otro lado sí hay un voto nulo y blanco que habrá que sumarlo. Tenemos todavía un recuento muy parcial. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, probablemente en Santa Cruz, la gente hubiese votado a favor de la campaña que se hizo en redes, pero en la ciudad del Alto y en otros lugares hay también un voto nulo y blanco muy importante. Yo calculo que van a ser tanto los votos nulos y blancos casi iguales que los votos a favor de algún candidato. ¿Qué va a pasar en los próximos días en la composición del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, donde han existido elecciones parciales, don Manuel? ¿Cómo se va a ver esto? Algunos prorrogados, otros electos. ¿Qué consecuencias puede traer este tema a largo plazo? Bueno, el tema es importante porque el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene 9 miembros. El día de hoy solo se estaría yendo a elegir a 4. De los 4, 1 ya está dentro, el de Potosí. Hay que recordar que en Potosí solo había 2 candidatos. Uno de ellos, el hombre o la mujer, cualquiera de ellos va a ser el titular y el otro el suplente. Es decir, en Potosí no ha habido opción a elegir, sino que se ha ido a validar lo que la Asamblea Legislativa ya puso. En el caso de Oruro, La Paz y Chuquisaca, que son los otros departamentos, aproximadamente tenemos 19 candidatos para 3 puestos. 19 para 3. En ese contexto, los votos que alguna gente ha emitido a favor de algún candidato opositor, vamos a ver cuál es el verdadero grado de impacto que han tenido y si van a poder aguantar esos votos el proceso de manipulación que se pueda dar en estos días. Por el otro lado, en el Consejo de la Magistratura se elige a 3, hay 20 candidatos. En el Tribunal Agroambiental se elige a 5, son 12 candidatos. De esos 12 candidatos, 10 ya están adentro, 5 suplentes, 5 titulares. Entonces, los candidatos igual del Tribunal Agroambiental prácticamente, excepto 2 de ellos, todos ya estaban adentro. Es decir, por eso hemos dicho nosotros como CONADE que no estamos yendo a elegir, sino estamos yendo a validar una preselección que ya se ha hecho en el Parlamento. Y finalmente, el que es problemático es el Tribunal Supremo de Justicia, donde hay 9 candidatos a ser electos, pero en realidad hay 47 postulantes. Este es el meollo, tal vez la elección más dura que va a haber, donde la dispersión es muy grande y donde vamos a ver en el transcurso de estos días cuál es la consistencia de ese voto opositor al que se ha llamado por redes, frente a los candidatos escondidos, azules, que están en la sombra y que van a tener un voto muy duro de parte del movimiento al socialismo. Y en estos días vamos a ver cuáles son electos. En consecuencia, en general, prácticamente no vamos a tener un nuevo órgano judicial. Este voto probablemente ha sido un esfuerzo de la ciudadanía que no va a dar resultados y va a haber una prolongación de autoridades electas signadas por el color azul. En este sentido, hay varios vocales del Tribunal Supremo Electoral que han coincidido. Lo decía el presidente Óscar Hansen Teufel, de que no será la mejor de las elecciones, pero es lo que tenemos, decía él. En cambio, Tahuichi y la diputada Nelly Arizpe coincidían en que ahora va a hacer falta voluntad política para elegir el resto de las autoridades por las cuales no se votó en esta jornada. ¿Usted considera que vamos a poder prontamente completar estos cargos donde hay autoridades prorrogadas todavía? Ese es un reto bastante difícil de lograr. Fíjate, te voy a mencionar 2 declaraciones que han salido hoy día. Tahuichi dice que hay que modificar la 025, que es la ley del Tribunal Constitucional, y él sugiere que los suplentes que estarían siendo elegidos ahora sean titulares, es decir, que se tome a 7 candidatos electos y suplentes para completar la lista del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual es una ofensa a los departamentos como Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, que no han asistido a las urnas a elegir al TCP. El ministro Siles
de Justicia, ha dicho hoy día que debería convocarse a la tercera cumbre multipartidaria para lograr un acuerdo y que estos que van a ser electos en estos días vayan, tomen posesión y sean automáticamente destituidos ya los magistrados autoprorrogados, algo que no va a suceder. Por lo tanto, todavía este proceso va a seguir sucio, entrampado, contradictorio, híbrido, y las elecciones generales siguen en peligro. Y esa es la principal preocupación que tenemos como CONADE, que la segunda parte de estas elecciones judiciales se realice en el primer semestre o en el segundo semestre del 2025 y con ello se mueva las elecciones generales al 2026, lo que es altamente peligroso para la democracia. En este sentido, hay varias voces que decían de los mismos ciudadanos con los que conversamos como televisión universitaria, que hay la necesidad de cambiar la manera de elegir a estas autoridades. ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen desde el CONADE, don Manuel, a propósito de este tema? ¿La elección judicial sirve realmente? Bueno, los resultados de esta elección, tal vez con un voto nulo y blanco que todavía va a tener una fuerza importante, con un voto tan disperso opositor y un voto tan duro de candidatos del MAS que están bajo un perfil muy silencioso y que no se los está visibilizando, tal vez sea la mejor oportunidad para que el nuevo gobierno asuma la decisión de hacer una reforma a la Constitución y que superemos esta forma de elecciones, porque no es de las mejores. El mecanismo parlamentario de preselección ha fracasado, porque precisamente el MAS ha estado a cargo de la elección del 2011-2017 y actualmente la misma el 2024. En consecuencia, yo era partidario, y lo dije públicamente, de que el próximo gobierno debería clausurar el Ministerio de Justicia, porque solo sirvió para el sicariato judicial, perseguir a los opositores y controlar a la justicia. Ahora he cambiado de opinión. Creo que debe haber un Ministerio de Justicia que precisamente haga la reforma, anule estas elecciones, procese a los magistrados autoprorrogados y le dé al país la posibilidad de tener un nuevo sistema de justicia. Creo firmemente que debe haber un ministro de Justicia en el próximo gobierno, bueno, siempre y cuando ese gobierno sea de la oposición. Elecciones de la vergüenza, así lo han calificado desde Santa Cruz algunas autoridades, candidatos rumbo a las elecciones generales. Coincide con este tema. Evo Morales también ha salido a criticar el proceso electoral, don Manuel. ¿Qué se puede hacer de aquí en adelante? Sí, yo también he declarado con bastante anticipación que esta probablemente va a ser la peor elección de la historia del país. Y vamos a ver en las próximas horas. Yo pido a la ciudadanía que esté muy atenta. La gente el día de mañana va a empezar a presionar por conocer los resultados. Muchos candidatos que han obtenido alguna votación, mañana o esta noche ya se van a poner nerviosos al constatar que somos el único país, por lo menos en la región, donde hay democracia representativa. Somos el único país donde no se dan los resultados el mismo día de las elecciones. Esto es gravísimo, es un antecedente nefasto para la democracia y marca una correlación. 2019 se suspende el TREF, hay un fraude a favor de Evo Morales. 2020 Salvador Romero 2 días antes de las elecciones suspende el TREF y ahora los actuales vocales, faltando 5 días, suspenden el TREF. Es decir, esto ya no puede volverse a repetir. Y por lo tanto también habrá que pensar en un cambio de los vocales que se tienen que ir a su casa lo antes posible para garantizar con nuevas autoridades electorales un nuevo proceso que verdaderamente sea limpio, transparente y democrático. Hace instantes nada más y para ir cerrando la entrevista, por favor, don Manuel, el ministro de Justicia, el señor César Siles, ha dicho que es necesario un nuevo encuentro multipartidario para la aprobación de una ley complementaria para elecciones judiciales. ¿Será necesario? ¿De esta voluntad política hablamos? Sí, eso es lo que quería comentar, ¿no? El ministro Siles convoca una tercera cumbre multipartidaria e interinstitucional. Y lo primero que yo les pido es que cumplan pues la primera cumbre, que dijo que iba a haber elecciones judiciales prioritarias, no fraccionadas,
Dijeron en esa cumbre que se iba a hacer un nuevo padrón, y está ahí en el documento, y dijeron que esta vez iba a haber TREP. Cumplan la primera cumbre. La segunda cumbre, el Tribunal Supremo Electoral también solicitó un acuerdo para llevar adelante las elecciones judiciales unificadas, y a los 2 días claudicaron de esa iniciativa. ¿Para qué una tercera cumbre? Para lograr acuerdos que luego no se van a cumplir, porque además aquí hay un actor que se llama Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado, que ha tenido la fuerza, el apoyo del gobierno y la capacidad de poderse imponer al órgano electoral independiente. Entonces, una tercera cumbre no veo resultados, a menos que asistan los del TSP autoprorrogados, pero eso ya va a ser difícil. Tendrían que asistir los nuevos magistrados y excluir a los autoprorrogados, procesarlos, destituirlos de verdad, y así tal vez un tercer encuentro multipartidario e interinstitucional tendría sentido. Muy bien, don Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por el análisis que usted ha realizado a propósito de esta jornada, estas elecciones judiciales que han llegado con varios tropiezos a esta jornada y finalmente con la realización parcial de las mismas, algo que no se había visto nunca antes en estos procesos judiciales. Gracias, don Manuel, y si hay una puntualización final que usted quiera realizar a tiempo de despedirse, adelante, por favor. Sí, nosotros hacemos un llamado a que la población primero mantenga la calma y se dé cuenta del terrible callejón al que nos están metiendo las autoridades judiciales, electorales, del Parlamento y del gobierno. Prácticamente estas elecciones judiciales van a ser un sinsabor para mucha gente que ha confiado en que por fin podía elegir a un candidato alternativo, a opositor nuevo, y probablemente se van a llevar un fiasco. Bueno, esperemos que la gente tenga la suficiente madurez para comprender el momento que hemos vivido y veamos cómo nos reorganizamos para encarar esta situación de acá para adelante. Muchas gracias y buenas noches. Manuel Morales, miembro del CONADE y alguien que le ha hecho seguimiento estricto, a detalle, a estas elecciones judiciales.